Buenas noches, mi nombre es Tatiana Ojeda y les voy a contar sobre la historia de la lengua castellana. Esta historia comenzó en el siglo III a.C. en la península ibérica, en lo que hoy conocemos como España y Portugal. Ya existían otros pueblos llamados íberos, fenicios, tartesios, griegos, foceos y celtas. Estas culturas que ya estaban radicadas en ese lugar, en la península ibérica, ejercieron gran influencia en el latín hispánico, ya que aportaron a las lenguas romances varias de sus características. Cuando los romanos llegaron armados a conquistar estos pueblos, impusieron sus culturas e idiomas, el cual era el latín. Este idioma, el latín, fue evolucionando de manera distinta en cada región, de tal manera que surgió el portugués, el provenzal, el francés, el italiano, el rumano, el romance, el castellano, el catalán y el gallego, que son las lenguas llamadas románicas o romances. De aquí surgió nuestra lengua castellana. Nuestra lengua castellana a lo largo de la historia ha tenido varios tiempos o varios momentos. Entre ellos tenemos el español medieval. Este se da en los siglos IX y entrando al siglo XV aproximadamente, antes del reajuste consonántico. La primera obra extensa del español medieval fue el Cantar del Mío Cid, que fue a finales del siglo XII. Aquí tenemos el Cantar del Mío Cid, que es un cantar de gesta anónimo que relata hazañas heroicas de un caballero castellano. Luego tenemos el Siglo de Oro, que se da en la segunda mitad del siglo XVI, donde Carlos I estabiliza su imperio. Social y económicamente España encara una fase de expansión. En este Siglo de Oro vamos a ver acá en este mapa conceptual que se destaca la poesía, la narrativa y el teatro. La poesía se enmarca en el culturalismo y en el conceptismo. El culturalismo es representado por Luis de Góngora y el conceptismo representado por Francisco de Quevedo. La narrativa se caracteriza por las burlas a la caballería y sobresale en este Miguel de Cervantes Saavedra. Aquí tenemos Miguel de Cervantes Saavedra, es llamado el padre de la lengua castellana por los grandes aportes que hizo a la literatura. El teatro se caracteriza por la pluralidad temática. En este sobresalen López de Vega, Pedro Calderón de la Barca. Bueno, entonces tenemos que ese era el Siglo de Oro. Luego viene en el español del siglo XVIII, o también llamado el Siglo de las Luces. Dice que en 1813 se realiza una reforma general de la enseñanza que ordena el empleo exclusivo del español en las universidades. Aquí surgieron dos posturas que se llamaban el casticismo y el purismo. El casticismo era el que defendía el lenguaje puro, o sea, sin mezclas de voces o giros extraños. Y el purismo era el que se oponía a la penetración de neologismos, sobre todo los extranjeros, acusando a sus oponentes de mancillar el idioma. Luego, en el siglo XIX, que es el siglo del romanticismo y el realismo, se autoriza la enseñanza del castellano en las universidades. También hay enriquecimiento del idioma por el cultivo del ensayo y la oratoria política. En este siglo también se desarrolla el periodismo. La novela realista crea una nueva forma de escribir en prosa con frases sencillas. Y la literatura romántica dice que aporta términos que amplían las posibilidades de expresión de emociones y de estados de ánimo. Nuestra lengua
También en este siglo XIX le presta términos a otros idiomas como el francés, el inglés y el italiano. Por ejemplo, la palabra spaghetti es un término italiano. Bueno, luego pasamos al siglo XX, que en el siglo XX se caracteriza por un vocabulario muy rico y variado. Se aceptan gran cantidad de palabras extranjeras que van a enriquecer nuestro vocabulario y la mayoría son anglicismos, como por ejemplo, aquí en este aviso vemos, dice, parqueadero solo para los clientes del shopping center. Shopping center es, pues, quiere decir centro comercial, pero este shopping center aquí sería el anglicismo, ¿cierto? Dice, otros serán remolcados, dice grúa o storage. Esta palabra significa almacenamiento o almacenar, donde van a almacenar los carros que se han remolcado. Entonces vemos que aquí tenemos dos anglicismos, shopping center y storage. Bueno, tenemos también que en este siglo XX hay gran influencia de los medios de comunicación. También en este siglo XX tenemos en Colombia uno de los escritores más destacados en Latinoamérica, que fue Gabriel García Márquez, que fue el autor de las obras como El coronel no tiene quien le escriba, 100 años de soledad, Crónica de una muerte anunciada, El amor en los tiempos de cólera. Este señor, Gabriel García Márquez, fue el fundador del nuevo periodismo latinoamericano. Tenemos que ya en el siglo XXI vemos que el español es una lengua que ha seguido en desarrollo, en crecimiento, y es la tercera lengua más hablada en el mundo. Aquí tenemos un cuadro con las estadísticas donde muestra que el español es la tercera lengua más hablada en el mundo. El reto es que se convierta en una de las dos grandes lenguas de comunicación internacional. Bueno, con esto culminamos un breve repaso de la historia de la lengua castellana. Espero que les haya gustado. Gracias.